Buenas tardes, mi nombre es Diana Villanueva Palacio y voy a mostrarles una herramienta que fue desarrollada en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional junto con la Escuela Superior de Cómputo, denominada desambiguador de preposiciones. Esta herramienta tiene como finalidad encontrar el sentido de una proposición dentro del contexto en el que se encuentra. Debido a que la computadora no entiende el lenguaje natural, es necesario procesarlo y así ayudar a la computadora a poder realizar tareas con él. Dentro de los textos escritos en lenguaje natural existen palabras que tienen un significado ambiguo y para poder encontrar ese significado es necesario poder encontrar la raíz de los verbos que se encuentran rodeando este contexto. Este es un ejemplo de lo que tratamos de resolver con esta herramienta. Por ejemplo, las llaves estaban sobre la mesa, pero Juan no las vio. En este contexto tenemos la palabra sobre, que sobre puede significar varias cosas. Puede significar un tema, puede significar jerarquía, puede significar que está encima de. Y para eso necesitamos analizar los verbos que rodean a la preposición o los sustantivos. En este caso, el verbo estaban, para no tener que analizar todas las palabras del verbo conjugadas, es necesario poder tenerlas en su forma infinitiva para poder analizarlas de mejor forma. El objetivo de esta herramienta es contribuir a la lingüística computacional por medio de estas herramientas, que es el lematizador, para poder determinar la raíz del verbo, y el desambiguador de preposiciones. Este proyecto es parte de un proyecto denominado OM. Este proyecto tiene como finalidad construir una ontología a partir de un texto en lenguaje natural. Si nos fijamos en esta parte, aquí es donde entran estas herramientas, que es el lematizador y el desambiguador. Cabe señalar que la entrada del lematizador es un conjunto de palabras etiquetadas. Anteriormente existe un etiquetador que nos va a proporcionar esa información para poder desambiguar. Y bueno, este es el diagrama en general del lematizador y el desambiguador. Recibe las palabras etiquetadas y al final entregaría un conjunto de preposiciones, pero sin ambigüedad. Para poder determinar el sentido de las preposiciones y poder lematizar los verbos, se hizo una propuesta para ocupar marcos. Un marco es un escenario donde se presenta la información detallada acerca de una palabra. Estos marcos son los que nos ayudarán a poder determinar el sentido de la palabra. Sería la información en la que el algoritmo se basa para poder determinar el sentido. Algunos campos de estos marcos, por ejemplo, para el marco de una preposición, tenemos el campo defmarco, que es la sinonimia, ejemplos, palabras frecuentes, la hiperonimia posterior y la hiperonimia anterior, que estos dos campos serían los que más nos aportarían para poder desambiguar. Esta información se encuentra dentro de un archivo TXT. De igual forma tenemos el marco de un sustantivo y de un verbo. Los campos del marco de un sustantivo son estos, igualmente están dentro de un archivo TXT. Y los marcos de un verbo también estarían dentro de un archivo TXT con estos campos. En este caso cabe resaltar este campo, que es el que nos ayudaría a determinar el lema del verbo, que es el campo raíz. Y bueno, esta es una estructura de un marco. Estos marcos, como ya lo había mencionado, están dentro de un archivo TXT, y esta es la estructura que deben de tener. Bueno, como ya había mencionado, el algoritmo funciona a partir de un archivo etiquetado, y este archivo tiene la siguiente estructura. Del lado izquierdo, una columna tiene la palabra, y del lado derecho la etiqueta que ya nos proporcionó anteriormente el etiquetador.
Bueno, a grandes rasgos, el algoritmo lematizador, como primer paso, va a recibir un archivo etiquetado y lo va a dividir en todas las palabras. Como siguiente paso va a identificar los verbos que se encuentran dentro de ese archivo. En este caso, la etiqueta que corresponde al verbo. Y en el siguiente paso sería buscar dentro del archivo donde están los marcos qué campo raíz coincide con la raíz de ese verbo. En este caso, la raíz del verbo es celebru. Al momento en que encontró esta raíz y coincidió con una raíz de este verbo, puede determinar que el verbo en infinitivo sería celebrar. Y bueno, esto es lo mismo, encontró que coincidió y por lo tanto se determina que es el verbo celebrar. En el caso de los verbos que son verbos irregulares, ya existe una etiqueta que nos lo dice. Por lo tanto, el archivo, si el verbo es irregular, en vez de ir a buscar a los marcos, buscaría en un diccionario. Buscaría la forma en que está conjugado y determinaría su raíz. Y bueno, un concepto importante para poder desambiguar las preposiciones es el hiperónimo. Un hiperónimo es una palabra cuyo significado engloba la de otra. Aquí tenemos unos ejemplos en el que tenemos el hiperónimo es persona y las palabras que se derivan de persona serían niño, amigo, papá, mamá, hermano, etc. Y estos son unos ejemplos de hiperónimo. Igualmente, a grandes rasgos, el algoritmo desambiguador, como primer paso, busca todas las preposiciones que se encuentran dentro del archivo etiquetado. Cabe señalar que el algoritmo va a analizar todas esas preposiciones sin importar si se encuentra o no un sentido. Eso ya sería poder agregar más marcos a los archivos que nos ayudan a determinar el sentido para poder desambiguar correctamente. Y bueno, esta es una etiqueta y la etiqueta de la preposición y el significado de cada una de las letras. Como siguiente paso, como anteriormente había dicho, hay que encontrar las palabras que más nos van a aportar en el momento de desambiguar. En este caso serían los sustantivos y los verbos que rodeen a la preposición. En este caso, en este ejemplo, reservas de oro, tenemos que el sustantivo oro nos va a ayudar a determinar el sentido y reservas también. Igualmente, en el siguiente paso, el algoritmo va a buscar todos los marcos dentro del archivo que contiene los marcos de las preposiciones, buscará todos los marcos de la preposición de. Cada uno de los marcos contiene este campo que es hiperonimia post. ¿Qué significa? Que es la hiperonimia que está esperando que la siguiente palabra tenga. En este caso, la siguiente palabra que nos ayudará a determinar el sentido es oro. El sistema busca los marcos de oro y tiene la hiperonimia material. Si yo estoy esperando que la siguiente palabra sea un material, debe de coincidir con que la palabra tenga la misma hiperonimia. En caso de que solamente coincida un marco, es decir, que solamente un marco de la preposición tenga la misma hiperonimia, se puede determinar el sentido en ese momento. Y en este caso la salida sería reservas de oro, sería hecho de, ya que el significado de la preposición en ese contexto es hecho de.
Y bueno, en el caso de que no existan coincidencias, por ejemplo, la hiperonimia post, y no hay coincidencia con ninguno de los marcos, se procede a realizar otra cosa, que sería el siguiente paso. Bueno, en el siguiente paso sería, si no podemos determinar el sentido de esta preposición de la forma anterior, vamos a apoyarnos en otro campo que tenemos en el marco que se llama palabras frecuentes. Palabras frecuentes, tendríamos la palabra venir y la palabra Rusia, deberían coincidir con las palabras frecuentes, pero estas palabras frecuentes no están directamente en este marco, sino que nos apoyamos de un diccionario en el que está venir, ir, regresar. Como palabra frecuente es cambio, que es el que teníamos en el marco. Si existe alguna coincidencia de esta forma, entonces podríamos determinar que el significado sería procedencia. Cabe señalar que esta forma de desambiguar es mínima. La mayoría de veces se desambigua con la primera forma, determinando la hiperonimia. Y bueno, dentro del algoritmo hay unos casos especiales dentro del algoritmo, ya que si hay un sustantivo, una preposición y un verbo en infinitivo, podremos determinar qué es uso en esta preposición. Aquí nos basamos más en la estructura en la que están las palabras. En este caso, por ejemplo, para, que es la preposición, si hay un verbo anterior y un verbo después, se determina que es un adjetivo. Estos casos especiales son muy pocos y ya no entran dentro del algoritmo que estamos proponiendo. Bueno, las pruebas que hicimos para el lematizador, encontramos en un archivo, el total de verbos fueron 12.156. Los lematizados, ¿cuáles lematizó correctamente? ¿Cuáles fueron incorrectos? Y al final obtuvimos un 97.20% de lematización. Eso fue para la prueba de 50 marcos, y para 56 marcos obtuvimos 97.06%. Y bueno, del desambiguador se determinó dentro de un archivo igual el número de proposiciones, fueron 36 correctas, 6 incorrectas y un porcentaje de 85.71. Para poder elevar el número de preposiciones correctas desambiguadas, es necesario poder obtener más marcos, poder ingresar más marcos como apoyo al algoritmo. Bueno, como trabajos a futuro, construir más marcos para verbos regulares y enriquecer el diccionario, que ya les había comentado que tiene verbos irregulares. También podríamos probar el algoritmo en otros idiomas, siempre y cuando se cuenten con esos recursos lingüísticos, como son los marcos y los diccionarios en el idioma en el que se puede probar. Para el desambiguador, igualmente crear más marcos, y así podríamos aumentar el número de preposiciones que desambiguen correctamente. También podemos ampliar el contexto que estamos analizando dentro del que se desambiguan las preposiciones, es decir, tomar más palabras que rodeen a esa preposición y no solo la anterior y la siguiente. También extender la herramienta para que desambigue otros tipos de categorías gramaticales, como son los sustantivos, verbos, etcétera, apoyándonos en la misma idea de los marcos. Igualmente podríamos probar esta herramienta en otros idiomas, siempre y cuando se cuente con los recursos lingüísticos.
algunos trabajos relacionados con el desambiguador. Es el desambiguador funcional local, que es un desambiguador que tiene como principal objetivo asignar a cada palabra un comportamiento funcional. Y mapeando palabras a conceptos, desambiguación, que es también un algoritmo que se propone en esa tesis, que es una tesis de maestría, donde utiliza ventanas dinámicas. Y bueno, igualmente va recorriendo, va abriendo una ventana en el contexto en el que se quiere analizar, va analizando más palabras que se encuentren alrededor de esa palabra que se quiere desambiguar. Para más información, se puede consultar el trabajo terminal 2010-0069 de la Escuela Superior de Cómputo, que es una herramienta para identificar las raíces de un vocablo en una oración y un desambiguador de preposiciones, y el artículo de desambiguación de preposiciones usando marcos del SIG y SCOM y PEN. Bueno, a continuación voy a mostrarles el funcionamiento del sistema. Esta es la interfaz del lematizador y el desambiguador. Como les había comentado, el lematizador y el desambiguador funcionan a través de como primera instancia, tener un archivo etiquetado. Esta es la forma que se etiquetó este archivo, y como primera instancia vamos a lematizarlo. El algoritmo divide todas esas palabras y busca cuáles son los verbos. Y bueno, dentro del proyecto obtenemos un archivo donde el verbo, en este caso, el verbo es son. La salida del lematizador nos dio la raíz del verbo, que es ser. Como siguiente paso, cargamos ese archivo Este es el archivo que nos dio el lematizador. Lo cargamos para poder desambiguar. Igualmente nos dice cuántas preposiciones hay en el archivo y cuántas palabras hay, y nos muestra el resultado aquí en la interfaz. En este caso, polinizadores de gran cantidad. Nos determinó que D significa cantidad en este sentido. Cantidad de plantas, nos determinó que D significa un grupo. Y plantas en los bosques, nos determinó que la preposición en significa que es un lugar. Podemos hacer otra prueba para desambiguar. Si nos damos cuenta, el algoritmo también nos dice que esta preposición no pudo tener un sentido. Esto puede ser debido a que nos hace falta dentro de nuestros archivos los marcos de la palabra casa y de la palabra Javier, en este caso. Dentro de nuestro proyecto tenemos un archivo llamado marco prep, que es el marco donde están todas las preposiciones que son posibles de desambiguar en el sistema. En este caso tenemos estas preposiciones. Otro archivo en el que se apoya el desambiguador es en el archivo marco sustantivo.ssj.
.txt, donde se ingresan todos los sustantivos, todos los marcos de los sustantivos que nos van a ayudar para poder determinar el sentido de las preposiciones. Igual con los campos que ya les había mencionado, de hiperonimia, y en este caso hiperonimia posterior y anterior. Igualmente tenemos el archivo marcos, donde se encuentran los marcos de los verbos que también queremos encontrar su lema. Otro archivo que es de gran importancia para poder lematizar es un diccionario, que igualmente es un archivo de texto en el que encontramos todas las conjugaciones de los verbos. Bueno, no todas las conjugaciones, son las conjugaciones de los verbos en infinitivo que se tomaron en cuenta para hacer estas pruebas, y el verbo en infinitivo que corresponde a esa conjugación. También, como apoyo al desambiguador, tenemos un tipo de diccionario de palabras frecuentes, en el que tenemos una palabra que englobe a otro conjunto de palabras. Esto nos ayudará en el caso de cuando se tenga que desambiguar con el campo palabras frecuentes de los marcos. En este caso, para poder determinar el sentido de esta oración, casa de Javier, la casa de Javier, es necesario tener los marcos de casa y de Javier. Para esto la herramienta nos ayuda a agregar marcos al archivo sin tener que agregarlos directamente, a través de una pequeña interfaz en el que podemos agregar. En este caso ya tengo aquí, por ejemplo, casa, su significado, y cuáles son los hiperónimos de la palabra casa. Puede ser objeto o localización. Ponemos crear y el marco se inserta directamente dentro del archivo que le corresponde, que es el de marcos de los sustantivos. Ponemos aceptar, podemos crear otro, que es el de Javier. Bueno, Javier es un nombre propio y tiene como hiperónimo pues una persona, ¿no? Creamos. Volvemos a cargar el archivo. Y ya podemos determinar, la casa de Javier corresponde la preposición en este contexto a posesión. Ayudaría más que se tuvieran los marcos de la gran mayoría de los sustantivos y de todas las preposiciones. Por último, también tenemos otra prueba, igual para desambiguar. Y bueno, aquí nos determinó que reservas de oro, pues está hecho de, ya que oro tiene como hiperónimo material, y el significado de es que el significado que espera de es que la siguiente palabra sea un material. Y bueno, aquí está divisas de Rusia, de su origen,
millones de dólares cantidad, 26 de mayo es tiempo, precio, comunicado del banco. Y bueno, eso sería todo con respecto a la herramienta. Muchas gracias. No sé si haya preguntas para Diana. ¿Existe algún trabajo que realice el procedimiento de manera parecida a tu algoritmo, Diana? Existen trabajos en los que también se determina el significado de una palabra ambigua a través del contexto en el que se encuentran, pero no lo hacen de la misma forma, ya que no se utilizan marcos. Esta es una nueva propuesta que estamos haciendo con este trabajo. Digamos que con el uso de los marcos el significado se acerca más a la realidad. El uso de los marcos nos proporciona pues más información acerca de lo que estamos usando, lo que necesitamos para poder desambiguar. El marco ya tiene dentro de su campo el conjunto de palabras que nosotros estamos buscando. Entonces, de esta forma, pues sí nos ayuda a poder acercarnos un poco más al significado correcto de la preposición. ¿Cómo cuántas proposiciones hay y cuántas desambiguas? El algoritmo está hecho para poder desambiguar las preposiciones del español. En este momento no se están desambiguando todas, pero el algoritmo, si se empiezan a introducir los marcos de las otras preposiciones que hacen falta, puede determinar el sentido. Lo único que hace falta es tener los marcos para poder desambiguar esas preposiciones, pero en realidad el algoritmo podría desambiguar las preposiciones, todas las preposiciones en español. Solamente hacen falta los recursos lingüísticos. ¿Y qué fue lo difícil de este trabajo? O sea, ¿por qué este trabajo mereció un grado de licenciado en informática? Bueno, este trabajo, lo difícil en este trabajo es que el lenguaje en español es muy ambiguo, y para poder determinar el significado de las preposiciones se tuvieron que estudiar mucho la forma en que lo íbamos a hacer, la forma de las reglas que íbamos a usar para poder hacer el algoritmo. A veces se nos presentó el caso en el que las mismas preposiciones se desambiguan totalmente distinto, ya casi era muy específico la forma en que se estaban desambiguando. Entonces, lo que hicimos es generalizar un algoritmo para poder desambiguar la mayor cantidad de preposiciones. Y lo que se nos complicó fue eso, poder encontrar esas reglas para poder determinar el significado. Háblanos un poco de tu programa, en qué lenguaje está hecho, en qué ambiente corre, qué otros recursos requiere, de los principales archivos todo eso está documentado, pues, pero sí, bueno, para nuestros telespectadores. Pues únicamente se hizo orientado a objetos, se hizo en Java, no usamos ningún framework, es totalmente Java puro. Los archivos que se utilizan pues solamente lee los de los marcos y los diccionarios. Así sería todo. Bueno, muchas gracias.